Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a conversaciones con Dios. Esta vez estamos en el libro segundo y vamos a comenzar el capítulo 7. Son capítulos innominados, no tienen título. Pero en este capítulo, ante un requerimiento, una pregunta, una insistencia de Neil, Dios va a hablar de sexo, entre otras cosas, pero va a ser el hilo conductor, el tema principal. En el capítulo anterior, en el 6, la última parte estuvo hablando del principio de generación y ya Neil quiere saber específicamente cuestiones, qué opina Dios sobre el sexo y quiere hacerle muchas preguntas. Pues bien, en esto consiste este capítulo 7 de este libro segundo y sin más preámbulo vamos a comenzar la lectura y comentario. Y dice así, le pregunta a Neil, ¿por qué creaste dos sexos? ¿Fue esta la única forma que se te ocurrió para recrearnos, para reproducirnos? ¿Cómo deberíamos lidiar con esta increíble experiencia llamada sexualidad? Y ya Dios va al grano y dice, sin vergüenza, eso es seguro, y sin culpa y sin miedo. Y ya con esta respuesta, pues Dios nos está indicando a los humanos, en su gran mayoría, y en todos los ámbitos culturales y en todos los ámbitos ideológicos y religiosos, qué es lo que nos sucede a los humanos con el sexo. Por supuesto, en mayor y menor grado, pero está hablando de tres características con las que los humanos consideramos la cuestión del sexo, con vergüenza, con culpa y con miedo. Y si alguien tiene duda de esta afirmación, porque piensa que él no tiene ni vergüenza, ni culpa, ni miedo, pues que espere un poco a ver qué es lo que dice Dios sobre esta cuestión e irá viendo que colectivamente nosotros hemos considerado el sexo con estas tres características de actitud. Dice, pues la vergüenza no es una virtud, y la culpa no es bondad. De hecho, a las personas que practican el sexo como dice Dios que hay que practicarlo, con naturalidad, espontaneidad y alegría, el resto de los humanos les llama desvergonzados. Claro, no tienen vergüenza, efectivamente, es lo que dice Dios. No hay que tener vergüenza. Pero nosotros, como sí la tenemos, pues ya empezamos a recordar ciertas expresiones que denotan que para el humano promedio el sexo es algo vergonzoso que hay que tapar y que quien no lo tapa, pues es un desvergonzado. Pues la vergüenza no es una virtud y la culpa no es bondad, así como el miedo no es honor, ni vergüenza es virtud, efectivamente, ni la culpa es bondad, pues no, y el miedo no es honor, tampoco, efectivamente, es claro y es evidente. Y no con lujuria. Lujuria es una palabra bastante religiosa. La lujuria como uno de los 7 pecados capitales. ¿Cuándo es alguien lujurioso? Bueno, yo creo que la palabra actual que puede definir eso es cuando alguien es más morboso. Cuando alguien toma el sexo con morbo, eso es la lujuria, ¿no? Pues la lujuria no es pasión, explica Dios. Y no con abandono, pues el abandono no es libertad. El abandono es, bueno, es abandonarte a los deseos de sexo de otro, ¿no? Mira, con tal de que no me dé más el fastidio, pues venga, me abandono y ya está. Pasa el rato, ¿eh? Dice, el abandono no es libertad. Y no con agresividad, pues la agresividad no es entusiasmo. Efectivamente, la agresividad es una desviación de la cuestión sexual, porque pone en juego em, pues la dominación. Y la dominación no debería tener nada que ver con el sexo humano. Ya vemos que es un juego el de la dominación, el que practican los animales cuando tienen sexo, pero eso no tendría por qué ser una característica del sexo humano. Y obviamente no con ideas de control o poder o dominación,
pues no tienen nada que ver con el amor, efectivamente. Pero, sigue Dios, ¿el sexo puede utilizarse para propósitos de simple gratificación personal? Y se contesta a sí mismo. La respuesta sorprendente para nosotros, es sí, sí, puesto que la gratificación personal es solo otra forma de llamar al amor propio. Y aquí, como hay muchos significados de amor propio, porque amor propio se aplica más bien en términos de egoísmo, ¿eh? Tiene mucho amor propio, ¿no? Tiene mucho amor propio, es orgulloso, es orgulloso. Y entonces el amor propio, aplicándolo en ese sentido de orgulloso, de egoísta, a la cuestión sexual, es también peyorativa. ¿M? Como peyorativamente describen la masturbación, el onanismo, dicen por ahí, desde las diferentes religiones. Y entonces, claro, desde un punto de vista peyorativo, pues es un acto egoísta. Y con base a eso y en la vergüenza que hay que tenerle, pues se intenta conseguir que los pupilos de las diferentes religiones pues no caigan en estas prácticas que peyorativamente ellos consideran de amor propio, egoístas y, en fin, toda esa retahíla de adjetivos que le ponen a esta cuestión. Pero dice Dios, sí, sí, la autogratificación es perfectamente aceptable. Es solo otra forma de llamar al amor propio. Claro, el amor propio, en cuanto le das otra connotación y es amarte a ti mismo, pues, en fin, pues si la consecuencia natural en la forma de relacionarse más habitual en esta existencia humana, que es la pareja, si una de las formas habituales de expresión del amor es el sexo, pues ¿por qué no habría de ser una de las formas habituales de expresión del amor hacia ti mismo el sexo contigo mismo también? Ese onanismo, esa masturbación. Pues aquí Dios lo dice con total claridad. Neil se va a escandalizar, por supuesto, esto lo vamos a ver ahora mismo. Dice Dios, la gratificación personal ha adquirido una mala reputación con los años, que es la principal razón por la que se atribuye tanta culpa al sexo, porque si las autoridades, en este caso las religiosas, te dicen que está fatal y que te quedas ciego, pues cuando te autogratificas lo haces con culpa, claro. Y entonces, debido a la mala reputación que las autoridades religiosas le han dado a la masturbación, pues tú cada vez que te masturbas, pues lo haces con culpa, porque te han dicho que no lo hagas y lo estás haciendo. Estás haciendo el mal, vas a ir al infierno y vete tú a saber, claro. Es la principal razón, dice Dios, por la que se le atribuye tanta culpa al sexo. Se te dice que no utilices como gratificación personal algo que es intensamente gratificante de forma personal. ¿Quién lo va a negar? Esta contradicción obvia, utilizar como gratificación personal, o sea, que te digan que no utilices como gratificación personal algo que es intensamente gratificante a nivel personal, esta contradicción obvia es aparente, pero no sabes a dónde ir con la conclusión, dice Dios. Así que decides que, si te sientes culpable sobre lo bien que te sientes durante y después del sexo, entonces al menos eso lo hará correcto. Es decir, lo convalidará, lo convertirá. Yo tengo sexo, no debería tenerlo porque mis autoridades religiosas me dicen que es pecado, pero como me gusta tanto, lo tengo de unas formas o de otras, de mil modos y maneras, y para poder compensar la otra parte, que es que me dicen que está fatal y que voy al infierno, pues me siento muy culpable teniéndolo y así digo, bueno, por lo menos estoy con ellos, por lo menos soy un pecador horroroso que cae constantemente en la autogratificación, pero pienso como vosotros, no os creáis que no, soy culpable y me siento culpable y voy a volver al redil y hacer acto de, en fin, contrición y de no volver a hacerlo. Y entonces así
pues de esta manera dice Dios que compensas un poco, sintiéndote culpable, precisamente la culpa que te produce realizar algo que te gratifica enormemente porque te han dicho que es horrorosamente malo incurrir en esas prácticas que te gratifican enormemente. Todo lo bueno es pecado o engorda, como dicen por ahí. Sigue diciendo Dios, no es distinto a la famosa cantante que ustedes conocen, a quien no nombraré. Yo no sé quién es esa famosa cantante muy rica de los años 90. A mí me ha venido Cher, pero vete tú a saber. Quien recibe millones de dólares por cantar sus canciones. Cuando le pidieron que comentara sobre su enorme éxito y fortuna, dijo, me siento casi culpable porque es que me encanta cantar. Es decir, hago lo que me gusta y estoy enriqueciéndome hasta decir basta. Y me siento incluso culpable. Bueno, dice Dios, no es distinto de eso. No es distinto de eso. La implicación es clara. Si es algo que amas hacer, no se te debería remunerar adicionalmente con dinero. En este caso de esta cantante, que le da vergüenza que vea todo el mundo lo rica que es, porque dice, es que no me cuesta esfuerzo, porque es que es lo que me gusta hacer. Y me da vergüenza, porque como a todo el mundo le cuesta esfuerzo ganar el dineral que estoy ganando yo, pues me da vergüenza. La mayoría de la gente gana dinero haciendo algo que odia, explica Dios, o algo que al menos es trabajo duro, no una alegría infinita. Y claro, aquí Dios quiere que veamos, efectivamente, ¿qué paralelismo tiene esto con el sexo con culpa? Pues lo mismo, es algo que te encanta hacer, pero que debido a que te dicen que en el caso las autoridades religiosas, en el caso del sexo suelen ser las autoridades religiosas o los padres o los familiares o los profesores ejerciendo de autoridad religiosa y asumiendo completamente ese papel. Pero al decirte no está bien, pues tú dices, pues me voy a sentir culpable y así esto me descarga de culpa. Ya me empiezo a sentir culpable y me descargo del pecado porque me siento culpable y me arrepiento mientras, durante y justo después, porque antes quizás no tanto. Bien, entonces, ¿qué tiene que esto ver con el ejemplo de la mujer que canta? Bueno, la mujer que canta se siente culpable porque está llenando su patrimonio de un dineral tremendo y no le cuesta trabajo. Y entonces dice, ¿qué van a pensar los demás de mí? Que trabajar es algo duro y hay que esforzarse y hay muchas veces hacer cosas que no te gustan. Y yo no me esfuerzo, me encanta y hago lo que me gusta, lo hago con alegría infinita, como dice Dios, y gano dinero. Pues me voy a sentir culpable para descargarme del pecado que se me atribuye. Mira a esa, fíjate la cantidad de dinero que tiene y no sé qué. Bueno, pues es lo mismo. Es una cuestión muy similar. Sigue diciendo Dios. Así que el mensaje del mundo es este. Si te sientes mal sobre algo, entonces puedes disfrutarlo. No ese es el mensaje del mundo. El mensaje del mundo es todo lo que hemos estado diciendo previamente de la mujer y del sexo con culpa. Y luego dice Dios, si te sientes mal sobre algo, entonces puedes disfrutarlo. Bueno, dice, muchas veces utilizas la culpa en un intento de sentirte mal por algo sobre lo que te sientes bien y así te reconcilias con Dios. Me descargo del pecado empezando a mortificarme por lo malo que soy y la culpa es una consecuencia de la automortificación. Quien tú crees que no quiere, Dios, que te sientas bien sobre nada. Entonces, me siento bien sobre algo, esto sin duda debe ser pecado, porque todo lo que hemos dicho antes es bueno o es pecado o engorda, y entonces como me lo estoy pasando fenomenal, esto seguro que Dios lo ve fatal, y entonces me voy a ir sintiendo culpable ya, me voy empezando a fustigar para ir ya descargándome de responsabilidad sobre esta cuestión, que soy un cafre y entonces me fustigo un poco para así compensar lo bien que me lo he pasado.
Especialmente no debes sentirte bien sobre los deleites del cuerpo, diría el mundo religioso ortodoxo. Y absolutamente no sobre, como tu abuela solía murmurar, y pone aquí las palabras, las letras de la palabra sexo separadas, S-E-X-O. En inglés las abuelas dirían S-I-X, y aquí las abuelas dirían S-E-X-O, para que no las oiga nadie. Especialmente no debes sentirte bien sobre los deleites del cuerpo, ninguno, y absolutamente no sobre el sexo. Bueno, dice Dios, después de exponer todo esto con cierta ironía, la buena noticia es que está bien tener sexo. También está bien que te ames a ti mismo, le dice Dios a Neil, con claridad. Está bien tener sexo y está bien que te ames a ti mismo. De hecho, es obligatorio, dice Dios. Aquí no se está refiriendo al autosexo, sino a amarte a ti mismo. Y el autosexo puede ser una consecuencia de amarte a ti mismo. Mucha gente ahora mismo le saltará el resorte de la educación programada, pero no hay ningún revelador que hable en contra del sexo. Ahora veremos que luego el sexo tiene muchas variantes, pero luego nos explicará más tarde Dios que precisamente las variantes negativas del sexo son precisamente por la represión que se ha sufrido, porque esa represión te ha hecho considerarlo algo malo y que hay que hacerlo ocultamente, e incluso arrebatárselo a alguien porque nadie te lo quiere ofrecer así por las buenas. Entonces, a continuación Dios nos va a decir, bueno, y ahora dentro de que el sexo está bien y de que está bien que te ames a ti mismo, vamos a ver cómo no te es útil tener sexo. Dice, de hecho, es obligatorio. Lo que no te sirve es volverte adicto al sexo o a cualquier otra cosa. Pero está bien enamorarte de él, dice Dios. Está bien, el sexo es maravilloso y lo puedes decir con tranquilidad. El sexo es maravilloso. Ya está. Puedes enamorarte de él. Me encanta y lo quiero practicar pues tantas veces en tanto periodo de tiempo. Bueno, lo que no te sirve es volverte adicto al sexo, pero está bien enamorarte de él. Practica diciendo esto 10 veces todos los días, le dice Dios a Neil. Amo el sexo. Practica diciendo esto otras 10 veces. Amo el dinero. ¿Quieres una realmente difícil? Intenta decir esto 10 veces. Me amo. Estas son algunas otras cosas que se supone no debes amar. Practica amarlas. Poder, gloria, fama, éxito y victoria. Y a muchos les saltará el resorte. Pero todas estas cosas no son espirituales. Ja, ja, ja. ¿No te habla la espiritualidad del empoderamiento interno, de ejercer el poder del espíritu representándole en la tierra? Es ese el poder. La gloria no es la gloria del prestigio, es la gloria de la divinidad. La fama es la fama por cuanto que la gente reconoce en ti lo divino. El éxito es el éxito en poder haber llegado a aplicar la divinidad en tu vida. Y la victoria es haber vencido precisamente a la mediocridad a la que se somete una conciencia cuando entra en este escenario tierra para vivir la experiencia humana y empezar, como Ranta diría, a hacer conocido lo desconocido e ilimitado lo limitado. Eso sería la victoria. Dice Dios, ¿quieres otras más? Prueba estas. Realmente deberías sentirte culpable si amas estas. Dios está ahí en plan súper irónico. Dice, la adulación de otros, estar mejor, tener más, saber cómo y saber por qué. Dice, ámalas y no te sientas culpable por ello, pero de la forma profunda, no de la forma mediocre, superficial, claro. Suficiente, dice Dios. Espera, esta es la culpa máxima.
deberías sentir una culpa tremenda si sientes que conoces a Dios. Y ¿por qué? Porque también las autoridades religiosas y morales te han dicho que ni se te ocurra pretender conocer a Dios, porque entonces ellos dejarían de estar de intermediarios entre eh, Dios y el hombre. Entonces, lógicamente, nadie puede salirse del papel de seguidor del que tiene la delegación de la relación con Dios. Dice, ¿no es interesante? A través de tu vida te han hecho sentir culpable sobre las cosas que más quieres. Las cosas que más quieres. Lo que más te gusta, volvemos a repetir, o es pecado o engorda. Bueno, sigue diciendo Dios y ahora deja la ironía y empieza a explicar ya todo esto bien. La ironía en el sentido de explicar qué es lo que le ocurre a la humanidad con todas estas cuestiones. Pero te diré esto, ama, ama, ama las cosas que deseas, pues tu amor por ellas las atrae hacia ti. Poder, gloria, fama, éxito, victoria. Me amo a ti mismo. Amo el sexo, amo el dinero, la adulación de otros, estar mejor, tener más, saber cómo, saber por qué. Conocer a Dios. Estas cosas son de lo que está hecha la vida. Cuando las amas, amas la vida. Cuando dices que las deseas, anuncias que eliges todo lo bueno que la vida tiene que ofrecerte. Claro que sí. Por supuesto, no interpretándolas en el sentido distorsionado por consecuencia de la represión, sino en el sentido espontáneo y natural de todas estas cosas. Así que elige el sexo, todo el sexo que puedas tener, te dice Dios, todo el que puedas. Y elige el poder, todo el poder que logres reunir. Y elige la fama, toda la fama que puedas obtener. Y elige ganar, elige todas las victorias que puedas experimentar. Y con todo esto Dios está derribando, echando por tierra todo un montón de prejuicios ideológicos, éticos, morales, religiosos, filosóficos, políticos, sociales, familiares. Los está derribando para ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Volver a construirlos de otra manera, no los prejuicios, sino los conceptos naturales y espontáneos que debido a la distorsión por el prejuicio han adquirido un significado peyorativo todos ellos. Poder, gloria, éxito, fama, siempre es peyorativo porque vemos la capacidad destructiva que tiene el poder, la gloria, la fama y el éxito cuando se utilizan de una manera distorsionada. Pero Dios va a reconstruir todos estos conceptos de una manera natural, espontánea. Como ha dicho, son las cosas de las que está hecha la vida. Cuando las amas, amas la vida. Vamos a redefinirlas. Sin embargo, no elijas el sexo por encima del amor, sino como celebración de él. Y no elijas el poder sobre, sino el poder con. Y no elijas la fama como fin en sí misma, sino como medio para un fin mayor. Y no elijas el éxito a expensas de otros, sino como herramienta para ayudar a otros. Y no elijas ganar a costa de lo que sea, sino ganar cuando a otros no les cueste nada e incluso les produzca ganancias también. Efectivamente, estos son los nuevos conceptos de todas esas cuestiones que se habían ocupado de plantar en nosotros esas semillas de la distorsión sobre ellas. Adelante, elige la adulación de otros,
pero ve a los demás como seres a quienes tú puedas adular también, y hazlo. Adelante, y elige ser mejor, pero no mejor que otros, sino mejor de lo que fuiste antes. Adelante, elige tener más, pero solo para que tengas más que dar. Y sí, elige saber cómo y saber por qué para que puedas compartir todo el conocimiento con otros. Y todo esto, que parece un manual de autoayuda, lo que está diciendo Dios, no es más que la explicación sencilla de la aplicación práctica de los principios espirituales profundos que nos han estado trasladando las revelaciones espirituales, pues desde hace ya prácticamente 100 años. Y que además tenían como núcleo fundamental las tradiciones espirituales históricas orientales y occidentales serias y profundas. Y por lo tanto, Dios está haciendo algo que es importante para un estudiante de espiritualidad. Y es acabar de verbalizar, lo está verbalizando Dios, lo está diciendo de una forma muy sencilla, verbalizar el derribo de todos los prejuicios que aún tenemos y que están ahí. Y Dios lo cuenta de esta manera para que a cada uno de nosotros le salte el resorte de su prejuicio y diga, ah, pues Dios tiene razón porque yo estoy en eso. Y es bueno que lo diga así como un manual de autoayuda, porque citar los principios espirituales básicos que deben constituir la causa de tu transformación de mentalidad es muy bonito, pero se queda en una bonita idea, salvo que lo apliques a la práctica con esta claridad y esta sencillez con la que lo dice Dios. Quiere decirse que apliques a la práctica los principios que estás estudiando de forma que el resultado sea exactamente este que ha dicho, segundo, ya sin ironía, de lo que implica amar todas las cosas que te gustan, porque lo que estás amando es la parte esencial y natural y espiritual de todas ellas, no la parte distorsionada por los programas limitativos y condicionantes que hemos recibido en el mundo. Y por favor, sigue diciendo Dios, elige conocer a Dios. De hecho, elige esto primero y todo lo demás le seguirá. Elige conocer a Dios y conociendo a Dios es la llave que abre todas las transformaciones de distorsión en naturalidad y espontaneidad. De todo lo que ha dicho con el tono irónico a todo lo que ha dicho después con esa sencillez y ese entusiasmo. A lo largo de toda tu vida te han enseñado que es mejor dar que recibir, pero no puedes dar lo que no tienes. Efectivamente, para poder dar, primero hay que ser consciente de lo que se tiene y saber recibirlo. Saber recibirlo es saber ser consciente. Es por eso que la autogratificación es tan importante y tan desafortunado que haya llegado a ser una mala palabra. Algo que todo el mundo hace a escondidas y sin embargo todo el mundo, sobre todo a unas determinadas edades, pues hace diariamente o con la frecuencia que cada uno sea y siempre que no le haya permeado tanto la programación negativa sobre ese acontecimiento como para que encima no lo haga nunca, que eso ya pues sería un extremo de la programación condicionante. Dice Dios, obviamente no estamos hablando aquí de la autogratificación a expensas de otros. No se trata de ignorar las necesidades de otros. Claro, Dios ya va
cercando, porque mucha gente va a empezar a decirle, ¿y en este caso concreto qué? ¿Y en ese otro caso qué? ¿Y si tú lo haces de esta manera qué? Y entonces Dios, claro, es consciente y dice, no, no, estoy diciendo que todo esto de una forma natural, espontánea, sin prejuicio y sin distorsión. Si hay prejuicio, hay distorsión debido a ese programa restrictivo de represión, pues entonces, claro, ahí empieza ya pues toda esa eh, aplicación inapropiada porque te daña a ti el primero, aparte de dañar a otra persona. Y eso ya no es lo que estoy diciendo. No se trata de ignorar las necesidades de otros. Sin embargo, la vida tampoco debería tratarse de ignorar tus propias necesidades. Date abundante placer y tendrás abundante placer que dar a otros. Dice Dios. Sí, dice Dios. Y los resortes están empezando a saltar. Chun, chun, chun. Sí, pero es que muy profundamente sabemos la sabiduría de estas palabras y sabemos el fuerte condicionamiento al que nos vemos sometidos todos los que nos hemos educado en cualquiera de las tradiciones culturales de este mundo. Da igual a donde mires. Han sido todas lo mismo con este tema. Los maestros de sexo tántrico lo saben. Por eso alientan la masturbación, lo que algunos de ustedes llaman pecado. Y ya Neil no puede más. Neil recibió educación religiosa de pequeño, como el 90% de las personas en el mundo, y si no reciben educación religiosa, pues reciben educación ética estricta, o en fin. Y entonces ya Neil explota y dice, ¿masturbación? ¡Ay, caray! Realmente rozaste el límite aquí. ¿Cómo puedes sacar tú, mayúsculas tú, a colación algo como eso? ¿Cómo lo puedes decir incluso en un mensaje que se supone que debe venir de Dios? Contesta Dios, ya veo, tienes un prejuicio sobre la masturbación. Y dice Neil, bueno, yo no, pero muchos lectores tal vez sí. Y creí que habías dicho que estábamos produciendo este libro para que otros los leyeran. Neil se justifica, pero está realmente consternado. Dice Dios, así es, hemos producido este libro para que otros lo lean. Entonces, ¿por qué les ofenderías deliberadamente? Contesta Dios, no estoy ofendiendo deliberadamente a nadie. La gente es libre de ofenderse o no, como elija. Sin embargo, ¿en realidad crees que vamos a poder hablar abierta y cándidamente, inocentemente, naturalmente y espontáneamente sobre la sexualidad humana sin que alguien elija ofenderse? Claro, le está desmontando a Neil el sistema de prejuicios. No, responde Neil, pero tampoco es cosa de llevarlo demasiado lejos. No creo que la mayoría de la gente esté lista para escuchar a Dios hablar sobre masturbación. A Neil le salen, como a todos nos saldrían, ¡buah, borbotones! Los prejuicios a borbotones. Normal. Es toda una colectividad humana educándose así durante siglos y siglos. Normal. Pero Dios no por eso no va a establecer la diferencia entre lo que es y lo que debe ser. Le responde Dios, si este libro se va a limitar a lo que la mayoría de la gente está lista para escuchar decir a Dios, será un libro muy pequeño. Tuché, claro, efectivamente. La mayoría de la gente nunca está lista para escuchar lo que Dios dice cuando Dios lo está diciendo. Usualmente esperan 2000 años. Aquí hay un humor tremendo, tremendo. La venida de Jesús, ni puñetero caso, y 2000 años para empezar la gente con la espiritualidad profunda, salvo unos poquísimos, ¿eh? 2000 años más tarde de la venida de Jesús. ¿Mm? La gente
La mayoría de la gente nunca está lista para escuchar lo que Dios dice cuando Dios lo está diciendo. Usualmente esperan 2000 años. Sí, pues tienes razón Dios. Y dice Neil, está bien, sigue. Ya superamos nuestro impacto inicial. Ya Neil diciendo, mira, ya está escrito, aquí está, pues ya lo que tú consideres. Y sigue Dios y dice, bien, simplemente estaba usando esta experiencia de vida, que todos han tenido, por cierto, pero de la que ninguno quiere hablar, que todos han tenido, por cierto, pero de la que ninguno quiere hablar, para ilustrar un punto más amplio. Bueno, he utilizado la masturbación como ejemplo para ilustrar un concepto mayor. Como dije, date abundante placer y tendrás abundante placer para dar a otros. Los maestros de lo que llamas sexo tántrico, que por cierto es una forma muy elevada de expresión sexual, saben que, si te acercas al sexo con hambre de sexo, tu habilidad para dar placer a tu pareja y experimentar una unión prolongada y agradable de almas y cuerpos, que por cierto es una muy buena razón para experimentar, disminuirá enormemente. Es decir, si tú llegas muy hambriento de sexo, pues eso te va a impedir poner en juego la gratificación mutua como base para construir a partir de ahí muchísimo más en ese encuentro sexual. Los amantes tántricos, por tanto, sigue diciendo Dios, suelen darse placer a sí mismos antes de dar placer al otro. Esto se hace frecuentemente en presencia del otro, y usualmente con el estímulo, la ayuda y la guía amorosa de ambos, que quiere decir que se masturban para que el acto sexual no dure poquito, sino que luego ya tranquilamente dure muchísimo más. Se automasturban primero y luego continúan mucho más despacio y poniendo en juego todas las otras cosas bonitas y maravillosas que pueden surgir de un encuentro sexual cuando no hay urgencia, una urgencia producida por, vete tú a saber, entre otras cosas, el tiempo. ¿Mm? Entonces, cuando las hambres iniciales han sido satisfechas con esa autogratificación mutua, según dice Dios, que yo no lo conozco, el sexo tántrico, pero cuando las hambres iniciales han sido satisfechas, la profunda sed del otro, la sed más profunda de ambos, la sed por el éxtasis a través de la unión prolongada, puede satisfacerse gloriosamente. Claro, se convierte en otra cosa el encuentro sexual, no en algo precipitado a consecuencia de la urgencia, sino en una cosa en la que se permite que se pasen a niveles bastante más profundos. Eso es muy comprensible. Darse placer a sí mismos mutuamente es parte del gozo, del juego, del amor de una sexualidad expresada por completo. Es una de varias partes. La experiencia que llamas coito o relación sexual puede venir al final de un encuentro amoroso de 2 horas. O puede que no. Para la mayoría de ustedes es casi el único punto de un ejercicio de 20 minutos, dice Dios. Claro, 20 minutos si tienen suerte. Efectivamente, tiene mucha razón. Tú llegas con urgencia y aquello pues se convierte en un ejercicio de satisfacción de esa urgencia individual, aprovechándote del cuerpo del otro. Es verdad. Sin embargo, para poder pasar a las puertas de niveles más profundos que te abre el encuentro sexual, pues es conveniente no venir con la urgencia. Y en ese sentido, pues la autogratificación en conjunto, dice Dios, que hacen los maestros tántricos, es una buena práctica. Y bueno, pues yo también he oído por ahí
he oído por ahí que hay una práctica para quitarse la urgencia inicial. Todo esto porque el urgente además suele ser también mayoritariamente el hombre. Y entonces, para quitarse la urgencia inicial y que aquello no se convierta en algo efímero, pues he oído de la autogratificación previa del hombre por su cuenta. Y entonces, pues sí, cuadra con lo de lo tántrico, efectivamente. Y responde Neil, absolutamente negro ya. Dice, no tenía ni idea de que esto se iba a convertir en un manual de sexo. Y responde Dios con tranquilidad, no lo es. Pero no sería tan malo que lo fuera. La mayoría de la gente tiene mucho que aprender sobre sexualidad y su expresión más magnífica y beneficiosa. Y en este punto de la mayoría que dice Dios de que la mayoría de la gente tiene mucho que aprender sobre sexualidad y su expresión más magnífica y beneficiosa, yo voy a hacer un comentario sobre la cuestión de la actualidad, porque claro, este libro es de los 90 y han pasado pues 30 años. Sí, 30 años. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahora lo que nos encontramos es que ha habido bastante más educación sexual, que se ha dado en los colegios, que ha sido una cosa pues absolutamente normal. Y pues ahora, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Por lo menos en algunos sitios de Occidente, con el fenómeno este que ya conocemos todos, que tiene una palabra inglesa que empieza por W y por el cual se ha hecho una especie de incidencia repetitiva, intensa e insidiosa sobre esta cuestión que ha llegado a permear en todos los aspectos culturales, el cine, la música, el arte, la educación. Y claro, hay una polémica importante entre algunos padres que no quiere que se les imponga la educación sobre sus hijos. Y ahí es donde se aplica ese adjetivo que he utilizado, insidioso. Insidioso porque me da igual lo que opines tu padre, tú estarás equivocado o no, pero me da igual, yo, Estado, le voy a enseñar a tu hijo lo que a mí me da la gana. Y entonces el padre, lógicamente, se enfada, lógicamente, porque, bien, pues estará equivocado o no, pero le corresponde a él desequivocarse y cambiar de idea por sí solo, no que le impongan la educación de su hijo. Eso es algo que es evidente, es una imposición que funciona contra el libre albedrío, pese a que inicialmente, como muchas cosas que vemos ahora, que inicialmente pueden dar la apariencia de obedecer a unos propósitos muy loables, muy éticos, muy cívicos y muy humanitarios, como una determinada lista de objetivos de desarrollo que tienen por ahí, que son todos de apariencia fenomenal, pero como lo que hacen es imponerlos de una forma insidiosa, pues ahí ya se ve que hay otros objetivos diferentes que esta vez están en la parte de atrás de la hoja, no se ven y que son los que realmente se persiguen. Entonces, en los 90, en los 80, efectivamente, yo he estado en la escuela, en el colegio, en los 70, en los 80, 70 y 80, y ahí pues ya empezó. Yo me acuerdo del día que llegó un profesor y dijo, vamos a hablar de sexo, porque les habían dicho que, en fin, que era conveniente. Y mi colegio era muy religioso, y sin embargo, nos hablaron de sexo y nos aclararon muchas cosas y estuvo muy bien. Claro, eso en los 90 no es lo mismo que lo que ocurre ahora, que, bueno, como está en Internet, pues todo lo vemos, lo que ocurre en algunos colegios públicos, donde el Estado pues ha intentado imponer sobre la base de objetivos loables, de una forma insidiosa, una determinada educación a los niños en contra del criterio de los padres. Y todo esto daba un tufillo muy claro y, bueno, los que estáis un poco en la actualidad de los medios alternativos y de la comunicación alternativa y tal, pues sabéis perfectamente de lo que estamos hablando. Y lo que quería es que os situaseis en el contexto histórico de esta revelación, años 90.
¿de acuerdo? Porque a alguien le puede venir, oye, que es que ahora también se intenta educar a la gente sobre sexualidad y esto es un absoluto desastre, ya, pero es que hay que diferenciar lo que ocurre ahora y por qué ocurre ahora y en qué contexto ocurre ahora de lo que ocurría en aquel momento, que yo recibí esa educación. Sorprendidísimos estábamos en el colegio en el que estábamos, que de repente un día entrasen y nos hablasen de todas estas cosas, estábamos sorprendidísimos y decíamos, pero si esto ya lo conocemos de las revistas y tal cual. Aquello estaba bien. Lo de ahora ya sabemos lo que es, pues ya sabemos lo que ocurre. Bueno, sigue diciendo Dios. Aún así, todavía estaba buscando ilustrar un punto más amplio. Empezó con la masturbación, luego he ido al sexo y a la educación sexual, pero todo esto es para ilustrar un punto más amplio. Lógicamente, claro que sí, Dios no se va a quedar en la superficie, va a profundizar. Entre más placer te des a ti mismo, cuanto más placer te des a ti mismo, más placer puedes dar al otro. Esto ya como general, ¿no? Claro, es lógico. Si tú eres un sufridor, ¿cómo vas a poder dar, por ejemplo, a tus hijos una educación de disfrute si tu vida es un sufrimiento? Cuanto más placer te puedas producir en tu vida, no placer distorsionado, esto ya no hay que explicarlo, sino el placer más elevado posible, pues el placer espiritual, por ejemplo. Más placer puedes dar al otro, no solo el espiritual, digo, toda la gama de placeres, que para eso estamos en la experiencia humana. No se nos olvide, estamos en la experiencia humana para experimentar toda la gama del abanico de posibilidades de la experiencia humana. Entonces, está el placer espiritual, está el placer mental, está el placer emocional y está el placer físico también, y no pasa nada, siempre que se realice en un sentido de crecimiento propio y de los demás, no de egoísmo distorsionado. De la misma manera, sigue diciendo Dios, si te das a ti mismo el placer del poder, tienes más poder que compartir con otros. Lo mismo se puede decir de la fama, la riqueza, la gloria, el éxito o cualquier otra cosa que te haga sentir bien. Y por cierto, creo que ya va siendo tiempo de ver por qué ciertas cosas sí te hacen sentir bien. Todo lo malo es pecado o engorda. ¿Por qué? Digo, todo lo bueno es pecado o engorda. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué decimos que es bueno? Dice Dios, os voy a explicar por qué os gustan esas cosas que os han estado sistemáticamente prohibiendo, y esas prohibiciones y esa represión es lo que ha generado la distorsión en vosotros a la hora de acudir a satisfacer necesidades que son propias de la experiencia humana, porque si no estaríamos viviendo, bueno, que también lo hacemos, pero lo decimos así para que se entienda, otras experiencias que no fuesen las humanas, pero estamos viviendo las experiencias humanas y tienen estas cosas. Igual los animales no disfrutan con el sexo, lo hacen siempre por una urgencia instintiva de reproducirse, pero los humanos disfrutan con el sexo y disfrutan con la buena comida y disfrutan tumbándose al sol y disfrutan, vete tú a saber con cuántas cosas. Y por cierto, repetimos, creo que lleva siendo tiempo de ver por qué ciertas cosas sí te hacen sentir bien. Y a partir de aquí, Dios empieza ya en profundidad con toda esta cuestión y es muy interesante, muy interesante, muy interesante lo que va a decir y muy productivo y muy práctico y muy liberador, muy liberador. Y nos van a saltar los resortes, nos van a continuar saltando, pero lo vamos a entender muy bien. Lo que ocurre es que no lo vamos a hacer hoy porque llevamos 50 minutos de sesión y tenemos que dejarlo aquí. Y lo interesante va a venir a partir de la siguiente sesión. Lo vamos a dejar en el punto en el que dice Dios. Y por cierto, creo que ya va siendo tiempo de ver por qué ciertas cosas sí te hacen sentir bien. Te gustan, porque eres humano. Y donde responde Neil, está bien. ¿Por qué? Explícamelo, Dios. ¿Por qué algunas cosas nos gustan y esas suelen coincidir con las que nos han dicho que eran todas malísimas y horrorosas? ¿Por qué nos gustan? Y aquí Dios ya se pone realmente profundo, realmente elevado, como lo quieras llamar, y realmente dando un contenido
muy práctico para la evolución espiritual. Seguiremos esta interesante conversación en otro momento. Ese otro momento será cuando tenga que ser. Y hasta entonces, Prospector.